Buenas noches, bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Ayer cuando estábamos haciendo el programa en la misma hora, estaba surgiendo esta noticia del despido de Raima Zuprani, la gran comunicadora, porque eso es lo que es Raima, la caricaturista de El Universal. Hoy vamos a tocar ese tema, pero al final del programa con ella vamos a tenerla aquí de invitada, por lo menos hasta ahora la tenemos contactada, porque ha causado un verdadero revuelo, no solamente en las redes sociales, sino dentro del propio diario El Universal. Esto ha causado renuncias dentro del staff de columnistas y de periodistas. Una de ellas es Marisabel Párraga, por cierto, que renunció porque dijo que ya era demasiado lo del despido de Raima. Raima fue despedida por, diría yo, que la caricatura más genial de todas las que ha publicado. Realmente genial. Pero de eso vamos a hablar al final del programa, porque nuestro invitado entrando el día de hoy es Juan Carlos Sosa Aspurua del Movimiento Fénix. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola Patricia, buenas noches, encantado de estar aquí contigo. Tengo un poquito de problemas para escucharte. Te escucho perfectamente. Ok, sí, yo te escucho con un poco de dificultad. Vamos a ver si se puede mejorar. ¿Me escuchas, Juan Carlos? Yo te escucho perfectamente. ¿Y tú a mí? Sí, ahora sí. Bueno, vamos a arrancar esta entrevista que siempre se me hace corta contigo. Ya tengo yo creo que como un mes que no te entrevisto y han pasado muchas cosas y tú eres uno de las personas que me gusta tener eventualmente para irnos poniendo al día. Tú sabes que yo iba a dejar para el final el tema de tu novela que ya está en papel en las librerías en Venezuela, tu novela que se llama La muerte tiene muchos rostros, pero mientras preparaba la entrevista, ahí la tienes, muéstramela. Muéstranos, ahí la tienes ya en papel, porque hay muchos lectores como yo, por ejemplo, que no nos acostumbramos sino al libro. Eso de leer online, la verdad es que nos cuesta mucho, a mí por lo menos. Primero, déjame decirte que he leído algunos capítulos, los pude bajar online, y todos versan sobre la entrevista que te iba a hacer hoy. O sea, todo tiene que ver, porque todo tiene que ver, y entonces yo digo, iba a dejarlo del libro para el final, pero voy a arrancar con el libro, porque arrancar con el libro es arrancar con lo que está pasando en Venezuela. Hay una cosa que tú dices ahí que es ficción, aunque basada en hechos reales. Ahí no hay nada de ficción, por lo menos en lo que yo he leído. Por cierto, mándame mi libro, porque lo quiero tener. Ahora mismo te lo voy a enviar, como te dije, por DHL, porque te llega rápido. Y además lo recomiendo. Primero dime qué librería te recibió este libro, porque yo sé la cobardía que hay en Venezuela para vender este tipo de literatura. ¿En dónde está el libro? Mira, en todo el país. En este momento ya está en Lugar Común, en Cáracos, en Entre Libros, en Vizcaya, en Bucón, en las Alejandrías del Paseo Las Mercedes y Chacaíto, en Noctua, eso es Centro Clase. Está en las librerías Nacho, Tecniciencia, en las Novedades, y en Estados Unidos, nuevamente, va a estar en las librerías de Grow y de Books and Books. Y lo otro es, en Amazon también se consigue ya, o sea, en Amazon, el que la quiera comprar en Amazon ya lo puede hacer sin ningún problema. Mira, Juan Carlos, te tienes que venir a hacer una presentación aquí, ¿oíste? Porque vamos a empezar aquí, mira, aquí tengo las copias de los capítulos y ya yo me hice mi tarea como buena estudiante que soy y fui leyendo cosa por cosa y te voy a preguntar cosa por cosa, ¿no? Porque además que tú dices que esto es ficción y yo quiero que me digas cuál es la ficción, porque todo es igualito, todo, como dice Emilio Lovera, todo se parece igualito. Fíjate dos cosas, Patricia. Primero que nada, como yo te dije ya en un programa, la razón de transformar esta historia en una novela tiene mucho que ver con el pensar en futuro. O sea, en futuro, el día de mañana, cuando se vaya a querer entender esta época, los libros de historia no van a hablar de manera fidedigna de lo que ha sucedido. Entonces, la manera más interesante, y eso lo ha demostrado la historia de la literatura, cuando uno quiere saber en ciertas qué pasó en algunos países que vivieron tiempos opresivos, la mejor forma de hacer novela de los escritores de la época
y a través de su ficción, entre comillas, entender cómo estaba compuesta la sociedad, cuáles eran los padecimientos de los habitantes de esas ciudades, cómo se vivía en definitiva, ¿no? Es la mejor forma de entender ciertos momentos históricos. Entonces, bueno, y también, como te decía, nos da mucha libertad, o sea, como escritor tienes mucho más libertad para contar cosas que son muy recientes. O sea, al final, cuando tú vas a escribir historia, tú tienes que alejarte un tiempo bastante prudencial, si se quiere, de los acontecimientos, ¿no? Para poder ser científico desde el punto de vista de lo que es digamos, la labor del historiador. Pero el novelista tiene mucho más libertad en ese sentido. Entonces, eso me permitía a mí tocar estos temas que nos afectan tanto en nuestra fibra como venezolanos, de manera hacerlo actualmente, es decir, en tiempo presente, y además hacerlo entretenido, porque la idea es que sea una cosa entretenida, o sea, que la gente la pase bien leyéndose estas cosas, o sea, entendiendo nuestra realidad, pero de manera jocosa, con ciertos dramas de algunos protagonistas. Entonces la ficción está digamos, en la forma como se maneja la historia para darle ese carácter de y además para poner algunas situaciones que son total y absolutamente inventadas, pero que encajan perfectamente bien dentro del contexto de la obra, mezclándose con hechos de la vida real, para lograr ese gancho que se necesita para que el lector efectivamente sea atrapado por la historia y la asimile de manera mucho más, digamos, completa, porque al final yo soy de la tesis de que cuando tú te diviertes aprendiendo, aprendes de verdad. Bueno, yo te voy a leer algunas cosas aquí que tengo, que son escritas por ti, obviamente, y entonces tú me las aplicas a lo que está pasando, porque eran las preguntas que te iba a hacer aquí, porque yo preparo mi cosa, ¿no? Mis entrevistas, pero ahora lo voy a hacer con el libro tuyo. Aquí hay un párrafo que dice: las elecciones parlamentarias demostraron la farsa, cada día más sofisticada. Los factores opositores quieren jugar. No se ha debido ir a unas elecciones con esas pautas. Dime tú si eso es ficción. Como te digo, como decía en la nota al final de la novela, está basada en hechos reales, ¿no? Entonces, claro, son las situaciones que viven estos personajes de la novela inventados dentro de un contexto que es real, pues, o sea, dentro de lo que son estos últimos 16 años que hemos sufrido los venezolanos. Entonces, claro, el tema de las elecciones parlamentarias, aparte que la historia se trata precisamente de unos personajes que irrumpen en el escenario con la intención precisamente de sacar al país de una cuadrícula mental y hacerle entender al país que efectivamente estamos viviendo una situación extraordinaria que merece soluciones extraordinarias. Entonces, claro, dentro de esa dinámica de la historia era importante cubrir estos aspectos de nuestra época reciente de elecciones parlamentarias, donde efectivamente, pues, todos son. Pero aquí, sí, tú aquí hablas de las elecciones parlamentarias en pasado, pero estamos ahora en el presente con ese tema. Ahora está montado Enrique Capriles, por ejemplo, solamente en elecciones parlamentarias. Ahora el cuento es que esas sí las vamos a ganar, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído eso? Y que no solamente con elecciones parlamentarias, no solamente se van a ganar las elecciones parlamentarias, sino que con ese triunfo se va a sacar Maduro. Ese es el cuento. Háblame de ese cuento. ¿Cuál es tu opinión acerca de ese cuento? Bueno, me da náusea, Patria, me da náusea, porque hoy ese es el guión del régimen, esa es la dinámica que necesita el régimen para mantenerse en el poder. Yo lo que pasa es que tengo la fe en que los venezolanos, después de 16 años de cuento chino, necesariamente tienen que aterrizar en algún momento. O sea, yo creo que si la evidencia que hemos acumulado en estos años no ha sido suficiente, es porque definitivamente la gente no quiere aprender. Ahora, yo lo que creo, Patricia, sinceramente, es que los que están montados en esa onda son exclusivamente ganaderos. Como yo siempre he dicho que estos cargos electorales, estos cargos a los que aspiran estos partidos, son el equivalente en la oposición a lo que son las misiones
en el chavismo confesado. Es decir, es la búsqueda de una chambita para vivir cómodo en tiempos de crisis. O sea, mientras el régimen termina de destruir todo, estos individuos aspiran a que nosotros le demos un sillón, unas pantuflas, donde ellos puedan estar cómodos mientras el resto del país se destruye, ¿no? Entonces, básicamente, cuando nos montan en este escenario electoral, yo creo que ya hoy en día los que apoyan eso son, uno, los que están aspirando al silloncito cómodo, y dos, los que de alguna manera se benefician de que ese personaje que está en el silloncito se siente en ese sillón, pues. Es decir, todo el clientelismo que gira en torno a esos cargos. Pero el resto del país, yo creo que ya se dio cuenta que por ahí no van los tiros. O sea, basta ver la fotografía de la Asamblea Nacional, el nivel de ausencia que tienen los supuestos opositores que actualmente representan a la oposición en la Asamblea Nacional. O sea, a mí me gustaría que la gente viera los registros de presencia de estos personajes en la discusión, para que se den cuenta de que eso es una farsa completa. O sea, hay más que hacer. Además, como yo siempre he insistido, Patricia, tú tienes un parlamento cuando tienes democracia, pero cuando tienes un país totalmente secuestrado por una organización criminal, el parlamento no es otra cosa que un instrumento que tiene esa organización para mantener una ficción, la ficción democrática que necesita para mantenerse en el poder. Entonces, todo aquel que participe en esa ficción le está haciendo el juego al régimen, o sea, se vuelve cómplice, bien sea porque voluntariamente quiere ser cómplice, o sea, trabaja para el régimen, está en la norma del régimen, o bueno, simplemente es un tonto útil, es un individuo que no se quiere dar cuenta de la realidad. Entonces está insistiendo en ese juego, básicamente para no decir que, bueno, que él se beneficia personalmente de eso. Entonces busca una justificación con argumentos tan ridículos como uno que me escribieron hoy, un tipo que me decía, bueno, pero es que las elecciones parlamentarias es la oportunidad de enfrentar a la dictadura en la calle. Entonces, bueno, yo me imagino que tú lo que estás es tomándome el pelo. O sea, que si tú crees eso, o sea, yo decía, mira, las elecciones parlamentarias son el equivalente al tipo, o sea, el que me diga, la elección parlamentaria es la forma de enfrentar al régimen en la calle, es lo mismo que un tipo que me diga, mira, yo me voy a curar el dolor de muela o el dolor de cabeza pegándome un tiro, ya me pego un tiro y ya curé el dolor de muela. Entonces, exactamente lo mismo. Estos individuos, es verdad, hacen su campaña y despotrican contra el régimen, lo insultan, dan la apariencia que se están oponiendo, pero en el fondo, ¿qué están haciendo? Siguiéndole el juego. Porque entonces llegan a la asamblea y ya está, y ya se olvidan de todos esos insultos y todas esas cosas, y bueno, y tenemos que esperar a que vengan las próximas elecciones. De eso vamos a hablar. Para que vayan a montar su ring de boxeo y empiecen el cuentico de que están haciendo oposición. De eso vamos a hablar al regreso, porque tú estás en permanente gira por el país y haces asambleas y te reúnes con la gente, porque eso que tú estás diciendo la gente lo ha identificado. O sea, lo que ellos se van a encontrar en el momento de estas elecciones parlamentarias es un ciudadano diciéndoles, ¿y qué hiciste estos años anteriores con el carguito en la Asamblea Nacional? Y ahí no va a haber respuesta. Al regreso vamos a continuar hablando con Juan Carlos Sosa Púrua. Ya regresamos. Regresamos con Cuéntamelo Todo y estamos conversando con Juan Carlos Sosa Púrua, fundador del movimiento Fénix. Juan Carlos, te decía antes de ir al corte que mi percepción es que va a ser muy difícil para esta gente de oposición
que estuvo ocupando eso que llaman cuidando espacios o preservando espacios en la Asamblea Nacional, les va a ser muy difícil buscar el voto nuevamente, porque no pueden dar cuenta de que hayan dado alguna lucha por los derechos humanos que haya sido efectiva, que hayan siquiera abierto la boca para reclamar, para resistir frente a las violaciones a los derechos humanos, al tema económico, al desabastecimiento, etcétera, etcétera. De manera que dime si es cierto o estoy equivocada en que esta vez la gente les va a decir, bueno, ¿para qué quieres precisamente cuidar los espacios si no estás haciendo nada por la democracia? Es que tal cual, Patricia, yo no sé con qué cara se le va a presentar a esta gente que aspira a esos cargos al electorado. No sé cómo el electorado no le va a escupir en la cara cuando venga a buscar un voto, porque ya se ha demostrado que la Asamblea es un circo ridículo, porque ni siquiera hacen el circo bien, porque si estuvieran ahí luchando por leyes correctas y por los principios y valores que sostienen un país, bueno, por lo menos tú podrías hacer una réplica adecuada, pero ni siquiera sería suficiente. Porque cuando tú tienes una dictadura, una tiranía como esta, no hay parlamento que funcione. Por más que sacaran unas buenas leyes, cosa que obviamente no sucede, esas leyes no se podrían aplicar porque no tienes Estado de Derecho. Cuando tú tienes un sistema judicial que está absolutamente secuestrado por el régimen, cuando tú tienes una fiscalía que es todo menos fiscalía, un defensor del pueblo que es todo menos defensor del pueblo, son todos agentes del régimen para posicionar su totalitarismo y reprimir a la población, no tiene sentido un parlamento. Una ridiculez hablar de parlamento, porque no estás en democracia, Patricia. Como hablar de elecciones es lo mismo que hablar de elecciones. ¿Cómo hablar de elecciones con un sistema electoral que está totalmente podrido? O sea, lo que sale de ahí es simplemente lo que el régimen quiere que salga, porque el régimen define matemáticamente qué espacios concede y qué espacios no. Eso no depende del elector, eso depende del régimen. Entonces, seguir en ese jueguito es seguir en una borrachera constante para no sentir la angustia de lo que nos está devorando. O sea, para mí las elecciones es el equivalente al tipo que se emborracha para no sentir su angustia. Entonces, bueno, está bien, no siente su angustia. Puede evadir la realidad, pero al final la pesadilla va a ser mucho peor. Pero es que además, Juan Carlos, estamos hablando de que falta más de un año para esas elecciones que son en diciembre del año que viene. Mientras tanto, ¿qué? Porque el país está en una permanente destrucción. Ellos están acabando con todo. ¿Qué va a pasar en un año? Y mientras tanto no se va a reclamar nada, no va a haber oposición a nada y simplemente se va a trabajar para unas elecciones siempre preservando las relaciones con el gobierno. Y lo terrible es, Patricia, cómo están repartiendo dinero a diestra y siniestra en cada uno de los estados de Venezuela para que la gente se conecte con ese circo electoral y para distraer la atención de las personas. Entonces se ponen con congresos ciudadanos, con no sé qué, a recoger firmas con una supuesta constituyente, que obviamente eso nunca se va a lograr, ¿entiendes? Y así se van los meses, así se va el tiempo. O sea, con puros paños rojos, con puras cortinas de humo, hacen que la gente se distraiga en temas que son absolutamente irrelevantes y subalternos. Es lo mismo, es crear un teatro del absurdo, de ficción, para que la gente no vea la realidad de un país que se está, como dices tú, bueno, descalabrando completamente, o sea, que está absolutamente en un apocalipsis. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es precisamente que la gente reaccione y se dé cuenta de eso, que ya no le presten más atención al teatro ni a sus actores. Y esos actores de ese teatro tienen que pasar a simplemente ser, bueno, unos actores para sí mismos, pues, o sea, su teatro tiene que ser un jueguito entre ellos y ya, pero el resto del país tiene que desviar su atención hacia las cosas que hay que realmente confrontar. O sea, nosotros tenemos que dar cuenta que si no reaccionamos ahora, no vamos a poder reaccionar más nunca, porque nos estamos debilitando con una gran velocidad, y las oportunidades, como los trenes, pasan, ¿vale? O nos montamos en ese tren de las oportunidades que podemos tener todavía, o simplemente se nos pueden ir 30 años, como se les fue a los cubanos 60 años, pues. ¿Entiendes? Entonces, o reaccionamos de una vez por todas y nos damos el cuento chino de que aquí se puede confrontar una cosa tan espantosa como lo que nos está secuestrando con elecciones y con jueguitos democráticos, o nos dejamos ese cuento chino, o simplemente, bueno, lo que va a pasar es que dentro de 5 años lo que vamos a tener en Venezuela es pura gente que no va a tener absolutamente ninguna posibilidad de
tener una vida digna en el país. Entonces todo el que se pudo haber ido se va a haber ido, pues, y nos vamos a quedar simplemente con una sociedad de parias, porque esa es la apuesta del régimen. Ahora, yo creo que ya tenemos que dejar de ser, ¿cómo te digo?, superficiales y frívolos. Es hora de confrontar la realidad, ¿vale? Dejar la borrachera y enfrentar la realidad. ¿Qué significa eso? Porque yo voy a seguir con el libro, porque no quiere decir que esta sea tu opinión, pero hay cosas aquí que son las que se hablan en el día a día. Por ejemplo, dice, en uno de los diálogos, hay que dejarse de fantasías. La única forma de salir de esta pesadilla es mediante protestas civiles que vayan escalando y activar acciones simultáneas en varias ciudades, provocar caos, obligar a las Fuerzas Armadas a pronunciarse. Y hay una respuesta de la persona con la que está conversando y dice, si estás pensando que los militares actuarán decentemente, los sobreestima. ¿Cuál es tu posición? ¿Una o la otra? Mi posición es que en las Fuerzas Armadas sigue habiendo una institucionalidad muy importante y sólida, pero que la sociedad civil no les ha dado la oportunidad de cumplir con su deber, porque la sociedad civil ha decidido andar en su borrachera perenne de las benditas elecciones, escuchando a estos actores ridículos que dicen que hay salidas democráticas. Entonces, ¿qué pasa? Que salen esos principales actores diciéndole a los militares, ustedes se tienen que quedar en los cuarteles, porque si ustedes cumplen con su deber, porque el deber de los militares ante una situación como esta es intervenir, pero entonces ¿qué le dicen estos actores, estos politiqueros? Si ustedes intervienen, ustedes están dando un golpe de Estado, nosotros lo vamos a condenar, porque eso sería criminal. Entonces, ¿qué dicen los militares? Los militares dicen, ¿para qué vamos a actuar si la sociedad civil nos va a condenar? Entonces, ¿qué posibilidades vamos a tener de lograr un gobierno que se sostenga y que pueda haber gobernabilidad en el país? Entonces, la tesis que yo siempre he sostenido es que necesariamente en la sociedad civil tienen que surgir líderes que le den un espaldarazo a los militares, que coloquen en el escenario nacional la narrativa, que le explique al país y al mundo que la única salida posible necesariamente pasa por la intervención de los militares, y que esto no es promover ningún golpe militar, es promover que los militares cumplan con su deber de defender la soberanía nacional y de frenar a un régimen que está violando sistemáticamente todos y cada uno de los derechos humanos que existen sobre la faz de la tierra. Entonces, en toda la filosofía occidental, en todos los ordenamientos jurídicos de la civilización occidental está escrito que cuando uno está sometido a un régimen como el que nosotros tenemos, como el que nos secuestra en Venezuela, tenemos no solamente el derecho, sino el deber de desautorizarlo, desobedecerlo y exigirle a la fuerza militar, que es el policía del Estado y el único que tiene la fuerza para hacerlo, que intervenga. Porque es lo que sucede, que estamos ahorita no solamente secuestrados por un régimen criminal, sino por una potencia criminal extranjera. Nosotros estamos invadidos aquí por los cubanos, invadidos, literalmente invadidos. Y estamos entonces, ahorita somos un país cuya soberanía está totalmente pisoteada. Nuestra soberanía nacional en este momento no existe. Entonces los militares tienen la obligación de defender esa soberanía. Entonces, ¿cómo va a ser un golpe de Estado que ellos defiendan lo que tienen que defender como naturaleza esencial de su institución, la razón de ser de su existencia? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hasta ahora tú has tenido unos políticos que le han dicho, ustedes no pueden hacer eso. ¿Entiendes? Entonces, cuando el país deje de escuchar a esos actorcillos de ese teatro del absurdo, de ese circo, a esos payasos, cuando el país deje de escucharlos, entonces a lo mejor vamos a poder ponernos serios y hacer lo que tenemos que hacer. Porque la sociedad civil necesita ciertos liderazgos. Una sociedad sin liderazgo es como, bueno, como una casa sin padre y madre. Necesita unos liderazgos que marquen el rumbo. Hasta ahora los liderazgos que hemos tenido han sido un desastre, porque han pintado una realidad que no existe. Le han vendido a los venezolanos que nosotros tenemos aquí una democracia fallida, que esto es un mal gobierno, pero que es un gobierno democrático. ¿Entiendes? Y eso es una gran falacia. Y ellos saben perfectamente bien, además, que eso no es así. Entonces ahí es donde entra la complicidad. Porque para bailar tango se necesitan dos. Todas esas farsas del régimen que se han demostrado con pruebas contundentes no hubiesen podido materializarse si no hubieran tenido la complicidad de estos líderes políticos. Los líderes políticos son cómplices, son parte del régimen y la gente los tiene que ver así, no son oposición. Entonces, si el país no permite que surjan liderazgos
que efectivamente interpreten la realidad real, valga la redundancia, que hagan lo que tienen que hacer y que le hablen al mundo y al país con seriedad, sin estar con cuentos chinos y con borrachera, y le digan, señores, esto es una solución que solamente la podemos poner nosotros los venezolanos, activándonos en desobediencia civil, que es legítima, y por eso yo lo digo públicamente, porque a mí nadie me va a quitar el derecho de decir lo que me corresponde como hombre, eso es mi derecho. Yo me puedo rebelar ante una autoridad que yo no puedo reconocer porque me está violando lo más esencial de mi vida. Me está violando mi propiedad privada, mi libertad de expresión, mi capacidad de tener un destino digno en mi propio país, me está evaporando mi tierra. Entonces yo tengo todo el derecho de oponerme a eso. No hay ley escrita que me lo impida. Yo no quiero ser esclavo, ni quiero ser un gusano, yo quiero ser un hombre libre, pues. Y lo mismo todos los venezolanos. Ahora, eso que tú estás hablando, Juan Carlos, eso es una acción civil, de los civiles, acompañado de una acción militar. Claro. Yo quiero corroborar lo que tú estás diciendo, porque yo definitivamente, mi fuente ha sido la fuente militar, y eso lo sabe todo el mundo. Todavía tengo contacto bien estrecho con algunos militares, con la fuente militar. Y muchos te dicen, ¿para qué vamos a actuar? Si un Henry Ramos Alup, por ejemplo, es capaz de meternos presos por golpe de Estado, cuando está contenido en la Constitución lo que tú dices, que ellos son la policía del Estado, que ellos tienen que someter a la ley a quienes la incumplan, y ya estamos hartos de ver casos de incumplimiento de la Constitución, de violación a los derechos humanos, etcétera, en Venezuela. Pero los militares piensan así. Por eso es que yo siempre he fungido como una abogada del diablo, en el sentido de que la gente repudia a los militares, y digo, no hay que repudiarlos, es que hay que ponerse en el zapato de ellos, porque los políticos que han manejado la oposición están contra la actuación militar y contra ellos. Entonces, ¿para qué ellos van a actuar? Para arriesgarse ellos. Bueno, es que no solamente es arriesgarse ellos, sino es perder esa fuerza necesaria que requerimos tener todavía en la institucionalidad militar. Exactamente. Porque una vez que ellos actúan ya se ponen en evidencia. Entonces ellos dirán, ¿para qué ponernos en evidencia si vamos a fracasar? Porque obviamente van a fracasar mientras los líderes políticos del país digan que su actuación sería un fracaso, sería rechazada. Hay que recordar lo que pasó en Honduras, Patricia. Cuando a Zelaya lo sacaron como tenían que sacarlo, y ahí sí funcionó toda la institucionalidad del país, porque Zelaya estaba violando flagrantemente la Constitución, y la Constitución decía que si él hacía lo que estaba haciendo, tenía que salir de la presidencia. Los militares simplemente cumplieron con su deber, lo sacaron y le entregaron el mando a un civil que correspondía, además, de acuerdo a la sucesión institucional. Pero además ya se realizaron elecciones. Pero vean acá, aquí los principales políticos, esos señores que tú estás nombrando, más otros, me acuerdo perfectamente a Radonsky diciéndolo claramente, que eso era un golpe de Estado y que el país tenía que rechazar eso, que eso era inadmisible. Entonces, por Dios, si en Honduras, que toda la institucionalidad aplaudía la intervención de los militares y salieron estos mequetrefes aquí en Venezuela a rechazar esa situación, imagínate aquí en Venezuela, donde tienes a toda la institucionalidad, entre comillas, arrodillada al régimen, y que lo único que nos permitiría a nosotros tener éxito es un consenso de la sociedad civil y de su liderazgo político de que es necesaria esa intervención militar. Ahora, hay que avanzar esa intervención militar. Lo que hay que aclarar es que a estos políticos no les gustaría la intervención militar porque saben que ellos van a quedar desplazados. Juan Carlos, eso es lo que pasa ahí. Y ellos mantienen su puestico y su espacito y tienen su todavía vida política gracias al gobierno. Eso es lo que pasa ahí. Por eso es que tienen todavía vida. Y eso por eso que a mí me irrita tanto y llega un punto en que hablo con este nivel hasta de desprecio, pues, y que lo expreso en mis palabras porque es lo que siento desprecio y siento rabia y me molesta enormemente esa situación. Es más, me la considero verdaderamente absolutamente indignante y que debe ser rechazada desde todo punto de vista, porque ese es el punto. Ellos no están pensando en el país, ellos no están pensando en la nación que podemos ser, ellos están pensando en sus intereses particulares, en sus pequeñeces, en sus miserias humanas. Eso es lo que es inadmisible, porque evidentemente, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, tenemos que acabar con el juego. Tendríamos que acabar con ese CNE, tendríamos que acabar con ese jueguito
de fraude en el que ellos nos han tenido durante 16 años. Vamos a ir a un corte, Juan Carlos, y al regreso tú me vas a explicar cómo se acaba con eso. Porque es que no solamente es acabar con el CNE, los espacios, etcétera, es acabar con estas organizaciones como la Mesa de la Unidad Democrática que simplemente han bloqueado la salida a la crisis. La han bloqueado y pretenden permanecer ahí y seguir alargando, corriendo la arruga. Vamos a un corte y ya regresamos con Juan Carlos Sosa Aspuruá. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Estamos conversando con Juan Carlos Sosa Aspuruá. Él es fundador del movimiento Fénix. Juan Carlos, ¿cómo se acaba con esto, con este CNE? Porque a veces la gente dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las acciones que hay que llevar a cabo? Porque hay unos que hablan de guarimba, otros de paro. Aquí se habla de todo, pero no hay realmente una unidad en el sentido de cuáles son las acciones para desconocer la ilegalidad, la ilegitimidad y desconocer al régimen. Mira, Patricia, lo primero, esto tiene que ser por fases. Evidentemente tú no puedes hacer un llamado a lo loco a la calle porque es un disparate. Esto tiene que ser por fases. ¿Por qué te digo esto así? Porque cuando se hizo ese llamado de calle años anteriores, que fue muy exitoso, bueno, inclusive estos meses que acabamos de pasar, de enero a abril, cuando salió la gente a la calle, ¿por qué fracasó? Porque tenías en el liderazgo político a los bomberos, a los apagafuegos, a los saboteadores, a los que enfriaron la calle, la sabotearon y la volvieron nada. Entonces, ¿cuál es la primera fase? Hay que desplazar a esos actores. Esos individuos no pueden seguir teniendo la voz cantante de la oposición legítima de Venezuela. Tú necesitas tener en el escenario una verdadera oposición política, es decir, unos líderes políticos que cuando sucedan las cosas que tienen que suceder, las abracen, las respalden y las expliquen ante el mundo por qué está pasando eso y por qué es necesario que pase. Entonces, yo estoy convencido que lo primero que tenemos que hacer es quitarle el megáfono a esos líderes de pacotilla que en 16 años llevando al país a un precipicio. Entonces, hasta que tú no silencias a esos individuos y no le quites el posicionamiento que tienen ahorita como la voz final, como los individuos que pueden reunirse con el mundo para explicarle al mundo qué es lo que pasa en Venezuela, como hicieron en meses anteriores, que se recorrieron el mundo para decir que aquí había una salida democrática. Entonces, neutralizaron todo ese espíritu de libertad que había en la calle. Ese espíritu de libertad de la juventud, sobre todo de la juventud venezolana, si no hubiera tenido ese cortocircuito que tuvo en la dirigencia política, bueno, ya sería otro el gallo que hubiera cantado. Ya hubiésemos muy posiblemente logrado el objetivo de sacarnos a estos delincuentes del poder. Ya lo hubiéramos logrado. El tema es que, bueno, nos sabotearon, como nos sabotearon cuando en el 2004 sucedió eso también. Es decir, salieron los mismos con la mesa de negociación y acuerdo, así que ya todo estaba bien, que nos fuéramos a nuestras casas, que ellos resolvían. Y ¡pam!, acabaron con ese espíritu de libertad que estaba brotando de manera tan maravillosa. Entonces yo pienso que es imperativo colocar en el escenario nacional una nueva narrativa, y eso tiene que ser a través de unos nuevos líderes políticos que la coloquen. Esa nueva narrativa tiene que explicar claramente el por qué la única salida que tenemos es la desobediencia civil, que está plenamente amparada por el derecho natural. Y entonces cuando eso ya esté asentado en la matriz de opinión, aceptada por la mayoría del país, entonces todos esos liderazgos regionales que ya existen y que están embraguetados y que saben perfectamente bien qué es lo que tienen que hacer, van a tener la fuerza suficiente para que hagan lo que tienen que hacer con éxito. Porque el problema es que ahorita las posibilidades de éxito son muy bajas. Porque cada vez que hay cierta intención de hacer lo que hay que hacer, salen los principales líderes políticos reconocidos por la comunidad internacional a decir que ese no es el camino, que esos son unos violentos, que esos son unos tirapiedras,
que esos tipos hay que condenarlos, y por eso el régimen abiertamente los mete presos y aquí no pasa nada. Pueden meter hasta 3.000 muchachos presos y aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque tiene a los líderes políticos aplaudiendo esas decisiones del régimen, justificándole, diciéndole que el régimen tiene razón de hacer lo que está haciendo, de meter a esos muchachos presos, de torturarlos y hasta desaparecerlos, porque esos muchachos se lo están buscando por salir de violentos a la calle. Esa es la narrativa que hay ahorita en el sector político oficial de oposición, entre comillas. Entonces, mientras esos individuos sigan teniendo la voz cantante, se hace muy difícil activar esa desobediencia civil. Ahora, pero discúlpame que te insiste tanto. ¿Cómo se hace para que estos tipos no sigan teniendo la voz cantante? ¿Cómo hacemos? Porque es una especie bueno, tú los sacas por la ventana y se meten por la puerta. La gente no los quiere y siguen ahí. ¿Cómo se hace? Porque bueno, será más raro secuestrarlos. ¿Qué se hace? Tiene que surgir la alternativa, Patricia, que es lo que antes era más difícil, porque los medios de comunicación que existían antes, que supuestamente respondían a los intereses de la oposición, le lavaban el cerebro a los venezolanos diciéndole que eso que estaban proponiendo estos líderes de pacotilla era la salida correcta. Entonces toda la gente caía en una especie de embrujo y seguía a estos individuos como las ratas siguiendo al flautista Melín directo al río para ahogarse, que es lo que nos ha pasado. Nos hemos venido ahogando en ese río durante 16 años. Pero esos medios de comunicación afortunadamente ya no existen. Entonces, ahora se ha activado una alternativa, que es a través de las redes sociales, de los medios alternativos, etcétera, que permiten que voces que siempre han estado ahí comiencen a escucharse, ¿ves? Esas voces antes no se escuchaban. Es verdad. Yo lo que estoy diciendo, tengo años diciéndolo, pero nadie me escuchaba. Ahora afortunadamente están comenzando a escuchar. Y así con todos estos líderes no te escuchaban, Juan Carlos, en el interior de Venezuela. Mira, no solamente no te escuchaban, sino que te insultaban. Bueno, imagínate. Y ahora entonces todo el mundo pide que te entrevistemos porque la gente quiere oír lo que tú estás diciendo. Entonces, las cosas cambian. Las cosas cambian, así es, como decía el poeta, ¿no? No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento. Entonces quizás a esta idea finalmente le llegó su momento, la gente ya se está destapando los oídos y se está abriendo los ojos, es decir, la gente ya como que quiere ver, porque antes la ceguera era voluntaria y la sordera era voluntaria también, porque por más que uno venía con evidencia, eso te respondían con un insulto, y la gente se cerraba y no había forma que el planteamiento pasara, automáticamente te descalificaban, te borraban del mapa y tú no eras nadie. Entonces, ya afortunadamente, por todas las evidencias que se han acumulado, la gente ya no tiene esa actitud, ya no se puede dar el lujo de tener esa actitud, porque ya esto es un tema de sobrevivencia absoluta, es decir, ya que no se ha dado cuenta de esto, cuando tú no tienes ni siquiera jabón para bañarte, ni siquiera pasta de dientes para de eso te quería hablar, porque fíjate, a mí lo que me preocupa, ahorita mientras estás esperando en el corte, estaba revisando el Twitter y hay una imagen que a mí me da mucha tristeza. Llegó en una tienda en Barquisimeto, llegó el champú y la cola, no te la puedes imaginar. Entonces, mientras la gente está haciendo la cola para lavarse el pelo, para comprarse una cosa para poderse lavar el pelo. Y además que le va a oler bien mal ese pelo después de hacer toda esa cola, ¿no? Pero ¿tú crees que una persona que está dedicada a hacer un paneo de dónde está el champú, dónde está el jabón, puede tener tiempo para resistir, para desobediencia civil, para luchar contra el gobierno? Lo tienen en eso, esperando que llegue el champú para hacer una cola de 6 horas. La cola en Barquisimeto para comprar champú da pena. Entonces la gente tiene que lavarse la cabeza. No, bueno, el malo luego es lo que termina. A ver, déjame ver, no voy a caer ahorita en pomposidad porque no estamos para eso. Lo que quiero decir, a ver, porque es una tragicomedia, ¿no? Evidentemente nosotros no podemos esperar que la gente que menos tiene sea la que reaccione primero. Eso yo siempre he insistido en ese punto. Tú no puedes pretender que los que menos tienen sean los que lleven la batuta de un país, porque no tienen los recursos para poder reaccionar. Y es injusto y es una gran cobardía. Eso es lo que a mí más me irrita, porque es cobardía implícita lo que está en ese argumento. Pretender que sea la gente que menos tiene, que tiene que hacer esas colas de horas para comprarse eso, el litrico de aceite o el pañal para su bebé, lo que reaccione. Tiene que reaccionar la gente que todavía tiene alguna capacidad de verdad de tener algunos recursos para tener algo más de posibilidad de dictar una pauta. Y eso le corresponde al liderazgo de un país. Bueno, eso es la clase media. Al liderazgo empresarial, al liderazgo educativo, al liderazgo religioso. Es decir, a todos los líderes de la sociedad les corresponde dar ese primer paso
Una vez que se den esos primeros pasos, toda esa gente que está haciendo la cola se va a sumar. Son los primeros que se van a sumar. Lo que pasa es que no pueden tener la iniciativa, porque como tú dices, o sea, su día a día es tan precario, padecen tantas privaciones, que no tienen cómo reaccionar, y precisamente esa es la apuesta del régimen. Por eso el régimen quiere que todos estemos en esa situación. Por eso es que el régimen quiere que todos sean pobres. Pero, porque además, mira, hay una tesis, Juan Carlos, que yo quiero que tú me digas si eso es verdad, que esa es la base política que tiene el gobierno. Que había alguien que me decía en estos días que era increíble que con todo lo que estaba pasando en el país, todavía Nicolás Maduro tuviera un 30% de aceptación, y que ese 30% son gente humilde, son la gente que no tiene nada, porque prefieren que esté ahí un tipo como Nicolás Maduro y no un tipo como tú, por ejemplo. O sea, tú para montarte ahí tienes que dejar de estudiar, tienes que demostrar que no sabes nada, que no tuviste oportunidades en la vida, porque si no, entonces no puedes ser presidente. No, ven acá, Patricia, eso es una gran falacia, ¿eh? Eso es una gran falacia. La gente tiene grandes aspiraciones, la gente con menos recursos en este país tiene grandes aspiraciones en sus vidas íntimas, y muchas veces ven a personas que tuvieron oportunidades más bien como ejemplos a seguir. Eso es falso, ¿ah? Hay que saber lo siguiente, y la gente tiene que entender esto. Todos los gobiernos, por más tiránicos que sean, siempre van a tener apoyo al que menos tiene, de un porcentaje al que menos tiene, porque el que menos tiene necesita del gobierno para poder existir, para poder comer, para poder sobrevivir. Entonces no se le puede oponer, porque sabe que si se lo opone pierde lo poquito que recibe. ¿Entiendes? O sea, pero en el fondo de sus almas saben que esa no es la salida, que esa no es la solución, y están sumamente descontentos con sus realidades, pero la apoyan porque no tienen alternativa, Patricia. Entonces, si tú vas a hacerles una encuesta, ¿qué te van a decir? No pueden ir contra quien le está dando la dádiva. Eso es normal, eso es natural y eso es humano, pero eso no significa que realmente tengan un apoyo. Claro que tiene un apoyo de su base clientelar, de todos esos empresarios de maletín, de todos esos mafiosos, de todos esos delincuentes que ellos promueven. Esos son su base sólida. Pero la mayoría de los venezolanos, Patricia, no son eso que esas encuestas tratan de pintar. La mayoría de los venezolanos están viviendo ahorita unas situaciones verdaderamente terribles en sus hábitats. O sea, situaciones realmente horribles, donde tienen que rezarle a la Virgen todos los días para poder llegar a su casa vivo, cada día de sus vidas, para poder comprar algo y de comer y llevárselo a sus hijos, y que en el camino no se lo roben, y que lo poquito que ganan les alcance para comprar, aunque sea, qué sé yo, el tetero para el bebé, pues. O sea, una realidad realmente terrible. Entonces, claro, vienen estos desgraciados que se montan demagógicamente en el poder y empiezan a venderles villas y castillos. Entonces también trafican y manipulan mucho la esperanza de la gente. Entonces mucha gente que no recibe nada está recibiendo esa manipulación psicológica. Entonces les da miedo reaccionar porque dicen, cónchale, si yo me opongo, hablo mal del gobierno, lo que sea, no voy a recibir el apartamento que me prometieron, o mi sobrina no va a tener el trabajo que le ofrecieron, y cosas así, ¿ves? Pero en una situación como esta, yo te aseguro que el 90% de Venezuela quiere salir de esta pesadilla. Y si efectivamente se hicieran las cosas que se tienen que hacer, y nosotros lográsemos ese escenario de desobediencia y de desconocimiento del régimen, y el régimen se desmorona. Y aquí se posiciona un gobierno serio, de transición, que haga las cosas que se tienen que hacer. Automáticamente la gente va a apoyarlo, pero bailando en las calles, Patricia, yo estoy convencido de eso. En dos minuticos antes que se termine nuestra conversación, quiero que me digas, Juan Carlos, qué es lo que tiene que hacer la gente, porque siempre en el Twitter, después que te entrevisto, la gente dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿A dónde voy? Dime, ¿cuál es el plan? Bueno, para empezar, ayúdenos a posicionar el mensaje. O sea, todas estas personas en Twitter pueden ayudarnos muchísimo en ese sentido a construir esta matriz de opinión, a posicionar esta matriz de opinión, y también a contribuir a que el mensaje se vaya dando ¿cómo se llama? Contacto personal con todo el país. Entonces, buscar cómo organizarnos, qué sé yo, asambleas, momentos de encuentro, donde nosotros vayamos, hablemos con la gente, las organicemos, nos conectemos con ella. Entonces, cada persona puede, en su lugar de donde vive, en su estado, en fin, en su ciudad, buscar un grupo de amigos, buscar un grupo de aliados y organizar un encuentro. Eso podría ser un primer paso.
y por supuesto, en esta primera fase, como te decía, contribuir a la narrativa. O sea, de verdad, ayudarnos a posicionar este mensaje, eso es vital. Y toda persona, independientemente de lo ocupada que esté en su vida, tiene un Twitter, tiene un Facebook, tiene una forma de transmitir este mensaje, de hablar con sus familiares, con sus amigos, con sus relacionados, con sus colegas del trabajo, y ayudar entonces a difundir estas ideas. Eso es lo principal ahorita en esta fase. Posicionar muy bien estas ideas y este mensaje, para comenzar a darle poder a estos líderes que están en todo el país, para que verdaderamente se activen dentro de lo que tienen que activarse con fuerza, con apoyo, porque así empiezan a surgir los apoyos que se necesitan. Y entonces, una vez que esto comience realmente a agarrar fuerza, ya tú vas a ver cómo se empiezan a desencadenar cada vez con mayor velocidad todas las acciones necesarias para que al final el objetivo se has notado que el mensaje sí se está difundiendo cada vez mejor, ¿no? Me imagino. Es impresionante, no, es impresionante, muchísimo. Y yo te agradezco enormemente la ventana que nos estás dando, porque tú has sido clave en este proceso, Patricia. Y además yo creo que es el sentimiento de la gente y es lo que la gente realmente, con lo que se siente identificado, y eso es lo que está dando resultados. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias por habernos aceptado la entrevista y bueno, y estamos, como tú sabes, que siempre a la orden. Un fuerte abrazo para ti, Patricia. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a ir un corte, al regreso. Vamos a hablar un poquito de lo que le pasó a Raima. Ya volvemos.